God bless everybody, and so glad you were able to connect today, where we're going to talk about a subject that's very important for all of us. Vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros, y es cómo convertir las excusas a excelencia. And it's how to convert excuses to excellence. And in this transition, durante esta transición, there's some obstacles we're obviously going to have to overcome. Hay unos obstáculos que obviamente vamos a tener que vencer. So, if I can say it this way, si lo puedo decir de esta manera, muchas veces no nos estiramos hasta que pudiéramos hacer cosas que Dios tiene para nosotros por las limitaciones que nos hemos puesto nosotros mismos. Many times we don't extend ourselves to where we can because we put limitations on ourselves. We say no before God says no, or before even the enemy says no. We say no. Nosotros llegamos a decir no. But the most powerful thing about what God does in our lives, pero lo más poderoso de lo que Dios hace en nuestras vidas, is that He calls us to greater things. Él nos llama a cosas mayores. The Bible tells us that He sees in us what we don't see. Él ve a nosotros lo que nosotros no llegamos a ver. This is throughout Scripture. Vemos eso a través de la Escritura. I'm thinking about Gideon. Comes to mind, first of all. Gedeón viene a la mente principalmente, where he is hiding his stuff because the Midianites have impoverished them for 7 years. Él está escondiendo su cosecha porque los madianitos lo habían empobrecido por tantos años. And now God sees him, Dios lo mira a él, and He calls him a mighty man of valor. Y le llama un varón esforzado y valiente. I want that to sink in. Yo quiero que eso llegue a penetrar. Our perspective of ourselves has to align with God's perspective of us. Nuestra perspectiva de nosotros mismos tiene que alinearse con la perspectiva de Dios que Él tiene hacia nosotros. So for this to happen, we have to, first of all, get rid of our excuses. Para que esto aconteciese, tenemos que primeramente despedir las excusas que tenemos en la vida. So, my goal today, mi objetivo el día de hoy, is to help us to stop limiting what God is wanting to do in our lives. De ayudarnos de dejar de limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. The man or the woman who's listening will never receive or achieve what God has for them if they put limitations on what God says about them. El hombre y la mujer nunca llegarán al lugar que Dios tiene para ellos mientras que ellos pongan limitaciones a lo que Dios llega a hablar acerca de ellos. Puede ser que su vocabulario está llena de palabras como si solo, si hubiera, en caso de, si no, o a menos. So maybe your vocabulary is full with words like if only, maybe, possibly, if this and this happens, a tal punto que alguien desea detenerse y preguntar, to such a point that someone wants to stop and ask the question, oiga, señor, señora, ¿estás sirviendo un Dios muerto o un Dios vivo? Are you serving a dead God or a living God? El Dios que nosotros sirvamos nos ha llamado a triunfar. The God that we serve has called us to triumph. So because of that, por esto, I want us to begin to speak as God speaks. Yo quiero que hablemos como habla Dios. So, if we could go to the book of Exodus quickly, el libro de Éxodo rápidamente, we see one of the greatest leaders in biblical history. Miramos uno de los mayores líderes de la historia bíblica. His name is Moses. Su nombre es Moisés. God calls Moses to lead his people out of Egypt. Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto. And God says, come now, therefore, I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Ven, por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. There's a long list of reasons why he felt like he couldn't do it. Hay una lista larga porque él sintió que no lo podía hacer. But at the end, he realized, pero al final, él se dio cuenta, that if God is calling me, si Dios me está llamando, I can do it. Yo lo puedo hacer. I pray that today, yo espero que hoy, you can face whatever your challenges may be. Puedes enfrentar cualquiera que sea tus desafíos and say, if God be for me, who can be against me?
Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Dios los bendiga. God bless you.